Buenas tardes. Buenas tardes para todos y todas. Gracias por acompañarnos en esta jornada de capacitación frente a la jornada laboral. Como les decíamos ahorita, silenciamos los micrófonos y apagamos las cámaras para que la videollamada tenga como una buena calidad, que de pronto no vayamos a tener interferencias, pero al final vamos a tener un espacio de preguntas. Por favor, para que no se les olviden, si quieren de una vez dejarlas por el chat, las pueden dejar y las vamos a abordar. Vamos a dar entonces inicio. Em, bueno, ya tenemos la presentación, ¿cierto? ¿Se está viendo, Julie? Sí, listo. Entonces, la razón de esta capacitación es que en SEA Abogadas creemos profundamente en que la prevención es la mejor forma de cuidar a las empresas y una de las formas de prevención más efectivas es la capacitación. Es poder, digamos, estar preparados frente a los cambios normativos para los retos que nos traen a las empresas. Sabemos que las empresas tienen que afrontar un montón de obligaciones, solamente los que somos empresarios sabemos todo lo que nos toca vivir en el día a día a nivel obligacional, a nivel de las cargas tributarias, ¿cierto? Y es por eso que nosotras, desde SEA Abogadas, tratamos de propender porque las empresas estén lo mejor capacitadas posibles para atender todos los retos que desde el punto de vista normativo les toca vivir todos los días. Hecha esa introducción, queremos en este espacio contarles que además de estos espacios de capacitación que tenemos en SEA, contamos con un canal de WhatsApp donde les compartimos a las empresas información sobre novedades jurídicas. Entonces les vamos a dejar el QR en la presentación. Esta presentación se las vamos a compartir a los correos electrónicos de las personas que se inscribieron a la capacitación y en este QR pueden tener acceso al canal de WhatsApp. No es un grupo, es un canal de WhatsApp en el cual la firma, nosotros tenemos unos espacios donde a semana estudiamos todos los temas que a nivel jurídico se están dando en el país y que impactan principalmente a las empresas y a través de este canal tratamos de compartirles esa actualidad para que ustedes pues estén en el día con todos los cambios normativos que existen en nuestro país. Entonces los invitamos a que se unan a este canal. Bueno, no siendo más, entonces el objetivo de esta capacitación es entonces abordar el contenido principalmente orientado a las empresas que nos trae la Ley 2466 de 2025, que es lo que se ha conocido como la reforma tributaria, pero nos vamos a enfocar especialmente en cuáles son esas obligaciones que están surgiendo para las empresas. ¿Por qué? Porque si la reforma tiene como temas muy específicos, como temas de empleadas domésticas o algunos acentos de fomentar, de crear políticas públicas que de pronto no afectan tanto el día a día de las compañías. Nuestro objetivo hoy es enfocarnos en todo ese contenido que hemos filtrado para ustedes, que está más enfatizado en las cosas que hoy van a impactar en sus empresas. ¿Cómo lo vamos a abordar? Lo vamos a abordar de la siguiente manera. Vamos a hablar de un antes y un después, es decir, qué había antes en la legislación y qué es lo que está cambiando ahora. Muchas de las cosas que vamos a ver no implican cambios, sino que son novedades. Entonces ahí pues no vamos a encontrar un antes, sino que simplemente son cosas nuevas que se están introduciendo en la legislación, pero muchas de ellas sí son cosas que están cambiando versus en la condición que teníamos antes de la ley 2466. Entonces nos vamos a enfocar en lo que había antes, en lo que trae la reforma y también en cuáles son esas acciones concretas que tienen que tomar las empresas para cumplir efectivamente con esta normatividad. Debemos destacar que la reforma, si bien trae, y hay todo hay que decirlo, unas cargas importantes y nuevas para las empresas, también trae algunos elementos para que las empresas, digamos, obtengan beneficios o algunos elementos que incluso reducen algunas cargas que tenían las empresas hasta el momento. Entonces, no todo es malo, también hay que ver esto como un escenario de oportunidad y eso también es lo que vamos a destacar en esta capacitación. Y adicional a enfocarnos en ese antes, en ese después y en las acciones específicas que tienen que tomar las compañías, vamos a hablar de la vigencia, porque no todo lo que fue aprobado en la reforma tributaria empieza, en la reforma laboral, perdón, empieza a regir a partir de hoy, sino que algunas de las disposiciones van a tener una vigencia escalonada. ¿Eso qué quiere decir? Que la ley nos va a decir que esto va a entrar en vigencia en 6 meses, en un año o progresivamente por porcentajes. Lo vamos a ver en cada uno de los aspectos.
Entonces, ese va a ser el enfoque. El enfoque es muy práctico. Traten de apuntar sus preguntas y vamos a estar atentas al final para responderlas. Esta capacitación va a estar a cargo de Laura Marín Cardona, quien es la líder del área laboral y seguridad social en la firma, en nuestra firma de abogadas. Laura es abogada de la Universidad de Antioquia y especialista en Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social de la Universidad Pontificia de Bolivariana. Desde el enfoque laboral actúa tanto como litigante como consultora para empresas y en el caso de SEA está con nosotras desde hace 5 años. Entonces Laura va a ser la encargada de esta exposición. Adelante, Laura. Bueno, Un segundo. Ya. muy buenas tardes para todos. Les damos las gracias por conectarse, compartir este espacio de actualización jurídica. Entendemos que es un reto actual el estar aplicando tantas normas que entran en vigencia o que entraron desde el 25 de junio. Pero por eso queremos promover estos espacios de actualización, de que entre todos podamos socializar y también podamos resolver dudas que puedan surgir. Lo primero que tenemos que decir de la Ley 2466 del 2025 es que trae cambios sustanciales en las relaciones laborales. Esta ley busca promover un trabajo decente y digno, también propende por la formalización del trabajo y por la estabilidad en el empleo. Entonces vamos a encontrar a lo largo de las normas que vamos a revisar algunos de estos principios incluidos en ellas. Lo primero que queremos abordar es el contrato a término indefinido. Este tipo de contrato antes se usaba indistintamente o paralelamente con el contrato a término fijo. Sin embargo, lo que quiere hacer esta norma es darle una relevancia y llevar a las empresas a que revisen sus políticas internas y que se pueda empezar a evaluar la importancia de definir los contratos desde el inicio a término indefinido. Ahora vamos a ver que el contrato a término fijo va a tender también a convertirse en esta modalidad. Entonces, desde ya, a las empresas, invitarlas a que puedan empezar a revisar sus políticas internas en este sentido. Respecto al contrato a término fijo, trae un cambio supremamente importante y es que ya no puede exceder de los 4 años. Esto es, incluyendo prórrogas. Entonces, el tema de las prórrogas se maneja de forma igual a como se manejaba antes. Tenemos un contrato inicial, 3 prórrogas y a partir de la cuarta, esta tiene que ser mínimo de 1 año. Las primeras 3 prórrogas pueden ser inferiores a 1 año. La cuarta debe ser a 1 año. Y es muy importante entender que si llega y se cumple el 4.º año sin que se haya dado un preaviso de terminación, este contrato se convierte automáticamente a término indefinido desde el inicio. Entonces es muy importante que las empresas prevean esta situación y cuando vean que un trabajador va a cumplir los 4 años, no sé, digamos en 3 meses, nos programemos. Según las políticas internas de la empresa, ¿qué vamos a hacer? Vamos a firmar un acuerdo o un otro sí con este trabajador para que este contrato se entienda celebrado a término indefinido desde el inicio o le vamos a dar un preaviso 30 días antes informándole que su contrato a término fijo se termina. Tenemos estas dos opciones, sin embargo sabemos que tanto prórroga, si se da la prórroga automática, pero se exceden los 4 años, ya sabemos que este pasa a ser a término indefinido. Muy importante aquí tener en cuenta lo siguiente y es los contratos a término fijo que venían en curso al momento de entrar en vigencia la reforma laboral, se va a contar el término de 4 años desde la entrada en vigencia, es decir, desde el 25 de junio del 2025. Desde esta fecha se cuentan 4 años y ya sabemos que a los 4 años vamos a tener que determinar si pasamos a este trabajador a término indefinido o se le termina el contrato de trabajo.
El artículo 6º de esta reforma también nos habla de los contratos por obra o labor. En la regulación anterior teníamos que no era necesario que este contrato cumpliera con la solemnidad de ser por escrito. Sin embargo, ya la reforma indica, debe precisarse por escrito de forma detallada y precisa la obra o labor contratada. Aquí es muy importante tener en cuenta esto porque si no se precisa de forma detallada la obra o labor, puede entenderse este contrato como celebrado a término indefinido. Igualmente es muy importante y algo que nos trae esta norma es que si el trabajador continúa prestando servicios una vez finalice la obra o labor contratada, el contrato se entiende también celebrado a término indefinido. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer en este caso? Se contrata un trabajador para una obra de labor, pero resulta que la empresa lo requiere para otra obra. En este caso, lo que se tiene que hacer es suscribir con ese trabajador un acuerdo, un otro sí, en el que quede muy específico y claro que él va a empezar a iniciar otra obra consistente en determinadas funciones y desde la fecha establecida. O si no, otro supuesto que nos trae este artículo es, se le termina el contrato anterior y se inicia uno nuevo para que el trabajador pueda ejecutar el nuevo proyecto en el que nos encontremos. Hay algo para agregar y es que la definición de la obra o labor siempre ha sido fundamental. ¿Está escuchando bien? Siempre ha sido fundamental porque la mayoría de las empresas hacían contratos y decían un contrato por obra o labor, pero nunca establecían la obra o labor. O establecían la obra o labor como si fuera un cargo de manera permanente. Siempre nos ha dicho la jurisprudencia, es decir, las sentencias de las altas cortes, que la obra o labor tiene que ser determinada de tal forma que incluso el trabajador sepa cuándo se va a acabar. Un ejemplo de esto es un trabajador que es contratado para la construcción de la estructura de un edificio de 10 pisos. El trabajador va a saber que cuando esté llegando al piso nuevo, su contrato se está terminando. ¿Por qué? Porque la obra que fue determinada ya está finalizando. Esto como ejemplo para decir que el contrato por hora de labor tiene que ser algo que de verdad sea, digamos, agotable en el tiempo y que el mismo trabajador pueda percibir que se va a finalizar. Y tiene que quedar muy bien descrita en el contrato de trabajo. En el contrato de trabajo debemos hacer todos los esfuerzos porque la hora de labor quede bien determinada. La reforma laboral no nos está diciendo si no se especifica bien o no fue adecuadamente determinada, pues entiende que el contrato está a término indefinido, pero eso incluso ya venía desde antes. Desde antes eso ya pasaba y es una de las cosas por las que nosotras tenemos consultas recurrentes, que son empresas que o no establecían la hora de labor o establecían de cualquier forma esa hora de labor. Entonces es muy importante que entendamos que este contrato se usa para esas actividades que van a tender a agotarse en un tiempo determinado y que de esa manera tienen que quedar descritas en el contrato. Así es, muy importante darle la aplicación para que nos evitemos después de pronto sanciones o que en vía judicial haya condenas que no queremos para la empresa. Sabemos que hay muchas empresas que trabajan por proyectos. Nosotros particularmente tenemos entre nuestros clientes que algunos de ellos están acá, que tienen un proyecto con un cliente A, con un cliente B. Pues entonces sepamos que cada vez que tengamos un proyecto distinto, pues, y si el trabajador eventualmente va a saltar de un proyecto a otro, como nos especificaba Laura, que no se nos olvide. Es decir, terminamos el proyecto A y él va a pasar al proyecto B. ¿Sigue siendo obra o labor? No, tengo que cambiar la obra o labor a ese contrato. Incluso por un tema de prever qué es lo que me puede pasar a mí con ese cliente, porque puede que yo tenga un proyecto con el cliente y el contrato por cualquier circunstancia finalice, entonces como mis contratos de trabajo están atados a ese proyecto, yo podré finalizar los contratos con una justa causa porque el proyecto al que estaba atado el contrato finalizó. También es bueno saber que digamos, esta modalidad de contrato es bastante útil porque no es viable para una empresa que, por ejemplo, trabaje por proyectos utilizar contratos a término fijo. Yo sé que mi proyecto va a durar 6 meses, entonces contrato al trabajador a 6 meses. No. ¿Por qué? Porque eso me va a dar un periodo de prueba más corto. Porque eso adicionalmente me va a dar la posibilidad, si lo despido, pues la indemnización va a ser más alta y el contrato no me va a quedar atado al contrato que yo tengo con mi cliente.
En cambio, si yo utilizo estratégicamente el contrato por hora labor bien utilizado, como lo estamos hablando, yo voy a poder atar las consecuencias de ese contrato principal al contrato de trabajo. Entonces, es una figura que tiene muchas ventajas, pero la reforma también nos está recordando, úsela bien. Así es. Otro supuesto muy diferente que también hemos visto es que el trabajador es contratado, inicia por una obra o labor determinada, pero al término de esta empieza a trabajar en varias obras, en varios proyectos y varias sedes. En este caso, no consideramos que lo más acertado sea hacerle un nuevo acuerdo por una nueva obra o labor, porque es que este trabajador ya me está trabajando en muchos otros proyectos y ahí sí consideramos que lo pertinente es que pase a ser un contrato a término fijo o un contrato a término indefinido, dependiendo de cómo lo considere la empresa. Otro aspecto fundamental que nos trae la reforma laboral es en cuanto al debido proceso disciplinario laboral. Antes teníamos unas etapas, unos principios que desarrolló la Corte Constitucional en la sentencia C593 del 2014. A esta sentencia nos remitíamos para determinar los tiempos. El tiempo no se establecía, sino que se decía respete el principio de inmediatez y haga el procedimiento en términos prudenciales lo más rápido que se pueda hacer. Pero en este caso ya nos incorpora la norma unas etapas obligatorias que tenemos que respetar, que inician con la comunicación formal al trabajador, la presentación de las pruebas, el otorgamiento de plazos, ya cuando tomemos la decisión, que sea una decisión debidamente motivada, la imposición de una sanción proporcional y el derecho que tiene el trabajador a impugnar la decisión. Pero es importante un cambio sustancial y es que el trabajador tendrá 5 días para ejercer su derecho de defensa, para controvertir las pruebas y aportar las que considere necesarias. Esto se hace en la diligencia de descargos. Entonces, por ejemplo, si yo hoy notifico la citación a diligencia de descargos a un trabajador, tengo que esperar 5 días, lo debo de citar para que venga al quinto día a rendir su diligencia de descargos. Es importante y la norma nos señala que este procedimiento tiene que quedar establecido en el reglamento interno de trabajo y para esto le da 12 meses a las empresas, 12 meses a partir de la vigencia de esta norma, para que puedan hacer su modificación en el reglamento. Algo importante es que para las micro y pequeñas empresas de menos de 10 trabajadores no es aplicable este procedimiento, no es obligatorio. Sí deben respetar el debido proceso y el derecho de defensa del trabajador, pero como para estas empresas no es obligatorio, se puede entender que están eximidas, por ejemplo, de aplicar el término de los 5 días, que hay que esperar entre la citación y la diligencia de descargos, pero siempre tienen que respetar el debido proceso. Y en este caso nos parece fundamental que las empresas puedan capacitar al personal encargado de adelantar este tipo de procedimientos para que se respeten las garantías y las etapas procesales correspondientes. Acá frente al reglamento interno de trabajo, recordemos que, digamos, frente al debido proceso disciplinario, el reglamento tiene, digamos, el debido proceso tiene que ser concebido desde dos esferas. Una esfera que es cómo reglamento el procedimiento en el reglamento interno de trabajo y ya luego cómo lo aplico. No todas las empresas están obligadas a tener reglamento interno de trabajo, dependerá de la cantidad de trabajadores. Por regla general son de 5 trabajadores en adelante, no obstante para ciertos sectores es de 10 en adelante, pero en la mayoría de los casos de 5 trabajadores en adelante surge la obligación de tener reglamento interno de trabajo. El reglamento interno de trabajo, entonces, digamos, tiene una serie de requisitos que nos establecen la normatividad y una de las cosas que hacemos en ese RIT es decir cómo voy a actuar yo cuando un trabajador comete una falta disciplinaria. No creamos o recordemos que la comisión de una falta disciplinaria no siempre da lugar a un despido. De hecho, es en el reglamento interno de trabajo donde decimos
cuáles van a ser las consecuencias de cada una de las faltas que cometa el trabajador y donde señalamos también ese procedimiento que ahora la ley nos está diciendo cómo debe ser ese procedimiento. Entonces acá sí surge como una alerta para las empresas, miren que nos están dando un término de 12 meses para pasar a reformar el reglamento interno y de hecho en general en la reforma tributaria encontramos muchos ítems en los cuales identificamos que las empresas tienen que, digamos, iniciar un proceso de modificación del reglamento interno de trabajo. Gracias. Así es. Otro cambio importante que trae la reforma es en cuanto a trabajo diurno y nocturno, se cambia el horario, ya el trabajo nocturno se entiende desde las 7 de la noche hasta las 6 de la mañana. Esto es importante tenerlo en cuenta para pagar el respectivo recargo nocturno. Este recargo se sigue liquidando como venía antes, el 35%. Sí, entonces tener en cuenta que es desde las 7 de la noche. No es una norma de aplicación inmediata, entra en vigencia 6 meses después de entrada en vigencia de la reforma, es decir, que a partir del 25 de diciembre del 2025 a las 7 de la noche, ya vamos a tener que empezar a pagar este recargo nocturno desde esta hora. Muy importante para que lo tengan en su calendario. Respecto a la jornada máxima legal, otro cambio que introduce pequeñas modificaciones a lo que ya teníamos establecido de la Ley 2101 del 2021, que es la norma que trae la reducción de la jornada laboral. Recordemos que esta norma establece la reducción de la jornada. Esta semana precisamente, el 15 de este mes, ya se hizo la modificación a 44 horas y vamos a ver que el próximo año, 15 de julio del 2026, ya las empresas van a empezar a elaborar 42 horas semanales. Entonces, ¿qué es lo que nos trae de nuevo esta reforma? Que ya se establece como jornada ordinaria máxima 8 horas diarias, ¿sí? Entendemos que esto aplica es cuando la jornada ya está en 42 horas. Las 8 horas diarias se aplican como tope, sin embargo, aquí hay algo muy importante y es que las partes pueden acordar que en el término de flexibilidad de la distribución diaria de horas, hayan jornadas hasta de 9 horas sin recargo, pero esto tiene que ser por acuerdo. Entonces, aquí recomendamos que esta disposición se incluya en los contratos de trabajo, la posibilidad de que la jornada se establezca hasta por 9 horas diarias. También vemos una modificación en cuanto al tope horario que pueden laborar los menores de edad. Antes teníamos que los de 15 a 17 laboraban solo hasta las 6 de la tarde y los de 17 años laboraban hasta las 8 de la noche. Ya se quitaron las restricciones de horario y simplemente pone el tope. Los de 15 a 17 años laboran jornada diurna y los de 17 años laboran solo hasta 8 horas diarias y 40 horas semanales. También algo importante es que antes el empleador podía contratar al trabajador hasta 2 turnos el mismo día si contaba con el consentimiento del trabajador. Ahora esto no va a ser posible aunque se tenga el consentimiento del trabajador. Y respecto al Día de la Familia, mucho ojo con esto porque el Día de la Familia ya se vuelve facultativo, pero ¿a partir de cuándo? A partir de que se implemente la jornada de las 42 horas. Al día de hoy, el Día de la Familia que se otorga semestralmente sigue siendo obligatorio. ¿Hasta qué? Hasta el 25 de junio del 2026 o si la empresa ya está elaborando 42 horas, ya no debe dar el Día de la Familia. Y esta norma lo incorpora, pero de forma facultativa. Es decir, si en asocio con la caja de compensación familiar la empresa lo desea dar, lo puede hacer. Muy importante entonces que la empresa tenga estas fechas muy bien establecidas para que no se vaya a pasar de la jornada máxima legal.
En cuanto a relación de horas extra, tenemos un cambio muy importante, fundamental, y es que ya no se necesita pedir permiso al Ministerio de Trabajo para laborar horas extra. Quedan vigentes ciertas obligaciones que ya se tenían desde antes, por ejemplo, que el empleador tenga que llevar un registro detallado de las horas extra que labore cada trabajador, que este registro deba ser entregado al trabajador que lo solicite y también, obviamente, si la autoridad judicial o administrativa lo solicita, también se le debe proporcionar. Pero algo que es muy importante y es que el Ministerio del Trabajo, en su inspección, vigilancia y control que haga las empresas, si verifica que una empresa no está pagando adecuadamente las horas extra, la puede sancionar hasta con 6 meses de inhabilidad para laborar horas extra, precisamente. Les puede suspender este permiso y pues también puede aplicar otro tipo de sanciones que ya se determinarán dentro del procedimiento administrativo. Entonces aquí muy importante que también tengamos en cuenta y llevemos un sistema de registro detallado de las horas extra que labore cada trabajador y que lo tengamos al día para el momento en el que la autoridad nos requiera, podamos entregar el correspondiente registro. Respecto al límite al trabajo suplementario, queda de forma igual en cuanto a los topes. No se puede elaborar más de 2 horas diarias extra y tampoco se puede superar el tope de 12 horas extra a la semana. Aquí básicamente vemos dos cambios. Antes, en la ley 50 del 90 nos traía que cuando la jornada de trabajo se ampliara por acuerdo de empleador y trabajador a 10 horas al día, no se podían elaborar horas extra. Pues bajo esta nueva normatividad eso no se contempla porque se entiende que con la reducción de la jornada ya no se pueden pactar 10 horas diarias de trabajo. Recordemos que el tope son 9 horas, siempre y cuando haya acuerdo entre las partes. Entonces, esto se elimina. Y también la otra modificación es que se exceptúan de estos topes los sectores de seguridad y salud porque ya tienen normas especiales vigentes al respecto. Entonces es importante también que capacitemos a nuestro personal encargado de verificar este trabajo suplementario. Esta norma entra en vigencia también desde el 25 de junio del 2025. La mayoría de normas que estamos analizando entran en vigencia desde que se publicó la reforma laboral, 25 de junio del 2025. Bueno, respecto a la remuneración en días de descanso obligatorio, aquí se incorpora un cambio sustancial porque antes la norma, el artículo 179 del Código Sustantivo del Trabajo, nos hablaba de que el trabajo en domingos y festivos se remuneraba con un recargo del 75%. Ahora, esta norma cambia la redacción y dice que se paga con un recargo ya no del 75%, sino del 100%, pero ya no dice dominicales y festivos o domingos y festivos, sino en días de descanso obligatorio o festivos. Aquí lo voy a aclarar en este punto. Y sigue diciendo más adelante que las partes pueden acordar por escrito un día de descanso diferente al domingo. Entonces, por ejemplo, si yo soy del sector turismo, del sector, no sé, hotelero, y necesito que sí o sí mis trabajadores laboren fines de semana, pero los lunes casi no tengo movimiento, entonces yo como empleador puedo pactar con mis trabajadores que su día de descanso sea un lunes, sea un martes, un jueves, y ese será el día que se le tenga que remunerar con el recargo en caso de que ese trabajador labore ese día. Ya no se entiende el domingo como un día que se deba pagar con recargo, si no es el día de descanso pactado.
Y los festivos sí se siguen pactando, sí se siguen aplicando el recargo. Ahora, si pactamos el lunes como día de descanso obligatorio y ese lunes cae un festivo, no se puede, el trabajador no puede recibir doble recargo, va a recibir uno solo. Entonces, muy importante, no se paga doble recargo, sino que se paga uno solo. Y lo que traíamos de antes, de lo que se entendía por trabajo ocasional, que es hasta 2 días, laborar 2 días de descanso al mes, y el trabajo habitual, que es laborar 3 o más días por mes de descanso, eso sigue igual esa connotación. Entonces, importante que llevemos el registro de nuestros trabajadores y que como empresa también agendemos las fechas de entrada en vigencia de esta norma porque va a entrar escalonadamente. A partir del 1 de julio del 2025, es decir, al día de hoy, se tiene que estar pagando un recargo del 80% en días de descanso y festivos sobre la hora ordinaria. A partir del 1 de julio del 2026 se va a pagar un recargo del 90%. Y a partir del 1 de julio del 2027, ya entra completamente en vigencia, se paga el 100% respecto a la jornada ordinaria.